Buenos días, damos la bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de toda nuestra amable audiencia. Desde aquí, ustedes alzan su voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Vivimos tiempos difíciles. A los problemas de la economía global y local, el invierno, el acoso de la delincuencia, se suma hoy la violencia verbal, los lenguajes de odio y la intolerancia en medio de la campaña electoral. No solo entre líderes políticos, sino entre comunidades y ciudadanos. En momentos de tomar grandes decisiones es preciso no solo tener la cabeza fría, sino también tener información cualificada, distanciada de la rabia, de la agresión y sobre todo del fanatismo que impiden aceptar la diferencia, especialmente y el disenso, así como las formas de pensar diversas que deben enriquecer el diálogo público. Desde los medios somos responsables también de incentivar la tolerancia y el respeto mutuo a las ideas y a las creencias. Pero si estamos invitando a todos los colombianos para que participen, lo estamos haciendo que lo hagan con serenidad. ¿Cómo estamos manejando los dilemas y controversias electorales? ¿Cómo mitigar la furia de la gente al hablar sobre estos temas? Para hablar de ese tema nos acompañan esta mañana Lucebín Gómez, presidenta encargada del Círculo de Periodistas de Bogotá. Lucebín, buenos días. Muy buenos días. Muy amable por esta invitación y qué bueno hablar de este tema tan coyuntural y tan caliente. Muy bien, gracias Lucebín por estar con nosotros. También está con nosotros Patricia Lara, periodista y escritora con amplia trayectoria en el país, también columnista del diario El Espectador. Patricia, buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias por esta invitación. Y muchas gracias por acompañarnos. También está Gilla Gómez, periodista especialista en periodismo urbano. Además, es coordinadora de la estrategia de comunicación pública de Viva la Ciudadanía. Buenos días, Gilla. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Y también está con nosotros Beatriz Elena Vallejo, directora ejecutiva y cofundadora de Ethos BT, investigadora en ciencias del comportamiento, desinformación y polarización. Beatriz Elena, bienvenida. Buenos días, muchas gracias Mario. Buenos días Patricia, Lucedín, Gilla y todas las personas que nos están oyendo. Bien, bienvenida a este espacio. También nos acompañarán a lo largo de este espacio otras voces que tienen que ver con el tema que los televidentes nos propusieron. A propósito de televidentes, veamos qué dicen ellos y qué plantean con respecto al tema central de esta mañana. Considero que los medios de comunicación privados de alguna manera sí nos polarizan y nos llevan hacia un bando, pero los medios de comunicación públicos de alguna manera sí nos incentivan a conocer más sobre las elecciones, sobre las votaciones y no nos llevan como a un bando, sino más bien como que nos informan acerca de todo. Yo creo que depende mucho del canal. Por ejemplo, hay unos canales que verdaderamente sí están incitando a la polarización, sí están incitando al odio, están poniendo en situaciones muy incómodas a los candidatos presidenciales. Mientras tanto, siento que hay otros canales de televisión o de medios de comunicación que efectivamente, pues, o sea, toda su trayectoria está basada en el respeto y han sido muy neutrales y lo siguen siendo en estas elecciones. No se han basado en el respeto por lo que últimamente ha pasado y algunas noticias que se han presentado sobre algunos candidatos y creo que lo que deberían de hacer es como ser objetivos consigo mismos y no generar discordia porque cada uno tiene su opinión, cada uno tiene el derecho a votar por el candidato que quiere y eso deberían de hacer los medios de comunicación. Vean una mirada crítica de nuestros televidentes en las calles sobre el papel de los medios. ¿Tú compartes esa mirada en primera instancia, Patricia? Yo estoy de acuerdo con la entrevistada que dijo que no todos los medios son iguales. Me parece que no se puede generalizar. Hay unos medios que son mucho más, digamos, equitativos en la presentación de la información y hay otros medios que claramente quieren beneficiar a un candidato y perjudicar a otros. Entonces creo que no se puede generalizar. En todo caso, parece ser que o esperamos o miramos a ver, Lucebín, que los medios no son los directamente responsables, sino que hay otras influencias, otras voces y otras posiciones que están asusando. ¿O tú crees que sí definitivamente los medios están metiendo baza
pasa en el debate electoral? Ha sido un periodismo con falta de ideas, más reactivo que propositivo. Y yo lo interpretaría más bien que ha habido una pereza informativa. ¿Por qué? Porque estamos reproduciendo las informaciones, pero no estamos yendo más allá de lo que piensan las campañas. Y lo estoy mirando cómo era la agenda de los medios y de la redacción política antes. Eran los que ponían la agenda temática. Lo que no quiere decir es que los candidatos proponen sus temas, pero los medios proponían las temáticas. Jan Haas dice hoy, por ejemplo, que el primer tema de interés público es la economía, el segundo es la corrupción, el tercero es la inseguridad y el cuarto el empleo. Estos han sido de otros años, pero los medios han trabajado más es frente a lo que plantean los candidatos, las reacciones, no ha sido más a la forma en las acusaciones, la beligerancia, el mismo lenguaje. Y eso la población, por eso la audiencia lo que dice ahorita pide más neutralidad, porque es que estamos reproduciendo lo mismo y no estamos colocando la agenda propia dentro de las campañas. Muy bien, temas y tonos. Gilla, ¿tú cómo lo ves? Los medios, algunos, no todos, yo estoy de acuerdo, o sea, no se pueden generalizar. Hay procedimientos muy interesantes en estas elecciones, incluso que vienen antes, el análisis que hacen de los candidatos que puedas encontrar en la silla, el más que ha trabajado el espectador, asuntos de encontrar como el análisis de cada dato, sobre todo entendiendo muy bien cuáles son los programas y lo que están proponiendo los candidatos. Y yo creo que los ciudadanos y la ciudadanía deberíamos privilegiar mucho ese tipo de lecturas, ese tipo de medios, porque algunos medios que literalmente están puestas sus apuestas políticas ahí, sobre todo lo que hacen es como cubrir la campaña como si fuera una carrera de caballos. Entonces se pegan de unos asuntos que no permiten una construcción de un debate democrático más claro para la ciudadanía, que no le permite tomar una decisión a los indecisos, que cansa a la gente en términos de decir quiero que pasen las elecciones y ya no quiero mirar, porque es la reproducción de la polarización que no ayuda. Y en la lógica de entender una campaña, la política sin violencia, el tema del papel de los medios de comunicación ahí es súper importante en términos de no amplificar los discursos de odio de las candidaturas y de lo que está. Y al tiempo, Beatriz Elena, infectado, contaminado por la desinformación, que tiene que ver con todo esto que hemos dicho, que hemos mencionado, con los discursos de odio, pero que tiene un fundamento especial, intencional, que ataca a las emociones, Beatriz Elena. Porque hay 4 factores que en Colombia nos están haciendo caer en noticias falsas. El incremento de la deshumanización del otro, el incremento de la desconfianza en el otro. Esto es muy importante porque los medios tienen una responsabilidad gigante en la generación de confianza o desconfianza. 3, la tendencia a irnos a blancos y negros, ya que todo es o bueno o malo, respuestas rápidas, todo tiene que ser algo ya. Y 4, la sensación de discriminación propia. Y por lo tanto esa sensación de que otros quieren hacernos daño incrementa esa sensación e incrementa la vulnerabilidad a la desinformación. Aquí insistimos mucho que si bien existen actores que son protagónicos en insuflar esa idea emocional que lleva a la rabia o al miedo, también los ciudadanos tienen un grado de responsabilidad. Y esa responsabilidad es fundamental en estos momentos coyunturales que vive el país. Y a propósito de televidentes y de responsabilidad, escuchemos qué tienen para preguntarnos. Hemos visto que los medios de comunicación, especialmente en la televisión, el periodismo colombiano ha dejado en evidencia que en ocasiones la información es de interés propio, tiene mensajes de rivalidad y también poca inclusión. ¿De qué manera los entes reguladores pueden intervenir? También de qué manera nosotros como televidentes podemos acapararnos y ser escuchados e incluidos. Muchísimas gracias. Ha tocado la televidente, Patricia, una palabra, un concepto, una idea que es fundamental
en este programa y que tiene que ver con la raíz de este programa, y es la palabra inclusión, ¿verdad? Y en esa idea sentir que todos formamos parte del mismo barco y que tenemos los mismos derechos a hablar, a opinar, y que todas las posiciones deben ser respetadas, habla de la inclusión, que es un principio fundamentalmente democrático, Patricia. Sí, sí, a mí me parece fundamental buscar que los televidentes tengan un espacio para expresarse. Pero también quiero decir que los periodistas cometemos un pecado, creo yo. De pronto, en busca del rating, entonces nos es más fácil poner a pelear a los unos y a los otros en lugar de centrar los debates en los programas y en las cosas de fondo. Eso aumenta la polarización e incluso aumenta la violencia. Alberto Lleras decía que un discurso en el Parlamento equivalía a 20.000 muertos en las veredas, ¿sí? Hablando del impacto que tiene, digamos, la violencia verbal cuando es protagonizada por los líderes del país. Entonces, en ese sentido, yo creo que los periodistas hemos pecado, ¿sí? Y tenemos que hacer una reflexión de cómo llevar el debate hacia los programas y no hacia los insultos. Muy bien. Yo ya utilizaba una metáfora, la metáfora de la carrera de caballos. Y otra metáfora es la del partido de fútbol, esta dicotomía en la que históricamente, no solo ahora, los medios, el periodismo, narramos el país, ¿no? Buenos y malos, unos contra otros, esta perspectiva de adversario. Y los ciudadanos están acostumbrados en el consumo televisivo a tomar partido o a favor o en contra, pero no a ubicarse en un espectro posible de alternativas, de posibilidades, donde hay grises, donde hay matices, Lucevin. Como poca preparación o no estamos para trabajar quienes están haciendo la información o no son experimentados o no conocen bien las campañas políticas, o no, el trabajo político, de cómo informar, pero a su vez eso se sintetiza en que se busca el rating, y lo reflejan las encuestas, en la pérdida de credibilidad de los medios y en la desconfianza que hay sobre ellos. Y es que hay el divorcio entre una cosa es lo que piensan los medios y la reproducción también de lo que hacen frente a lo que quieren y necesita la audiencia. Entonces, ahí viene también ese sentido crítico. Lo que dicen los entrevistados es cierto. Ese lenguaje de beligerancia, ese lenguaje excluyente, es producto de que solamente estamos haciendo un trabajo reproductor, pero no informador y formador, que esa es la misión principal nuestra. Hoy vivimos el efecto boomerang, buena parte de las rabias, de los odios, de los temores y esta perspectiva agresiva se está devolviendo contra los medios, minando no solo la desconfianza de esos mismos medios y de los periodistas, sino también la posibilidad de informarse bien. Gilla. Sí, además porque creo que no es una sola cosa que pasa en elecciones. Es decir, yo siento que tenemos que pensar muy bien cómo hacer todo el tema de agendas y de cubrimientos y de trabajo que hacemos en los medios. En lógica de ciudadanía, vuelvo a ponerlo ahí, porque un escenario que era el escenario de lo público, un escenario donde podríamos hacer unos debates, conseguir información necesaria para la participación, para lo que funciona, para lo que se mueve, se vuelven como en ring, estoy muy metafórica, en ring de boxeos y de posiciones que empiezan a reproducir unas mentiras que se supone que solo se atribuirían ahorita a las redes, y uno ve en medios de comunicación cómo generan unos discursos que se vuelven muy creíbles, pero que terminan siendo noticias falsas para favorecer a un lado o al otro, y no solo en las campañas electorales, que es donde más se agudiza, sino, por ejemplo, a favor de un gobierno donde solo se le celebra pero no se le critica, o todo lo contrario, que no se le critica y no se analiza lo que está pasando. Entonces empiezan a montarse los medios y las redes como en unos bandos. Muy bien, entonces tú mencionaste insultos, estigmatizaciones, esta perspectiva de contrarios, una sobreemocionalización, todos ingredientes, Beatriz Elena, en la construcción de desinformación, no solo de noticias falsas, es decir, de cosas que no son ciertas, sino de noticias incompletas, de noticias fletadas, de noticias cargadas, de noticias contaminadas, Beatriz.
Sí, mira, a mí me gusta mucho hablar sobre estas características que tiene la desinformación. La desinformación tiene una característica y es que, como usted decía, le pegan la emocionalidad, son muy emotivas, nos llegan a nuestros miedos más profundos, a nuestras emociones, a nuestros sueños, a todas esas cosas que nos mueven mucho y por eso no respondemos a ellas tan racionalmente. Nos pegan emotivamente, no pensamos mucho si eso tiene mucho sentido o no y la compartimos. Eso es lo primero. Segundo, provocan al opuesto. Siempre hay un opuesto, generan una idea de que hay un oponente, de que hay alguien que quiere destruir la sociedad. Pero fíjense que esto está pasando de lado y lado. Polarizan, como ya sabemos, generan teorías de la conspiración, impersonan líderes, demás. Estas primeras características, como usted dice, no siempre es que los hechos sean falsos, pero sí generan desinformación. Y están generando una cultura de la cancelación al otro por pensar distinto, y a mí esto me parece supremamente grave porque hoy, paradójicamente, a nombre de la democracia, de la inclusión, del desarrollo de Colombia, a nombre de eso, estamos hoy más dispuestos a violentar a quien piensa distinto con tal de que quien no queremos que llegue a la presidencia llegue. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través de la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Comedidamente le solicito revisar el empaquetado de su noticiero para adelantar la sección de economía, pues a esa hora los que trabajamos todo el día estamos vencidos por el sueño. Nos escribe Teresa Mendoza. Muy bien, Teresa, hablando de información importante. Pide que la información económica salga antes, es información útil, es información necesaria para el devenir. Hacemos eco de esa solicitud. Cordial saludo, mi nombre es Berta Palacio, fiel televidente del Canal 1. Deseo que vuelva Sailor Moon con todas las temporadas. Nos escribe Berta Palacio. Bien, también abrimos la ventana de las solicitudes y las recomendaciones para tomar nota desde aquí. Por favor, variar en las películas y programar Dragon Ball cuando Goku es niño o Dragon Ball Héroes. Y además programar películas como El Señor de los Anillos, Harry Potter o El Hobbit. Gracias. Nos escribe Yomer Julián Pinchao. En el mismo sentido nos escriben: no deberían repetir episodios de Dragon Ball Super, ya que hoy nos retrocedieron a capítulos ya vistos de esta serie. Deberían continuar como iba la serie. Gracias y muy amables. Nos escribe Denis Moreno. Pronto retomará la continuidad la serie, justo el reclamo de los televidentes que piden sucesión, continuidad en el relato de las series que siguen. Muy bien, hemos hecho un panorama y un diagnóstico suficiente, pero también tendremos que entrar en el terreno de las soluciones. No nos vamos a quedar solo en el dolor o en la queja. Hay iniciativas en este momento en la sociedad, hay un pacto por el discurso civilizado, por el discurso inclusivo, por la lógica de aceptar la diferencia en el discurso, y en ese pacto se han vinculado organizaciones ciudadanas, la Iglesia Católica particularmente, la Conferencia Episcopal Colombiana, la Academia y demás. Patricia, ¿cómo podemos abundar sobre estas soluciones que son necesarias, pensando sobre todo en la perspectiva de los televidentes que miran con desconcierto el panorama? Bueno, yo creo que antes que los pactos lo que hay que tener clara es como la escala de valores o la concepción sobre la democracia. Esa división del mundo entre buenos y malos es fatal y es un generador de violencia. Y tenemos que tener claridad en que la democracia se trata de que pueda haber alternancia en el poder y que a veces ganan los unos y que a veces ganan los otros. Y simplemente en la medida en que no haya armas de por medio, es legítimo que haya cambios en el manejo del poder. Entonces, lo que no podemos es decir, defendemos la democracia, pero cuando se manifiesta la democracia de manera como no nos gusta, entonces ahí sí no. Entonces yo creo que ante todo el pacto debe ser por respetar el resultado de las elecciones y que lo respete todo el mundo, desde el presidente de la República para abajo. El respeto en todas las instancias.
Ana Marta de Pizarro, gestora cultural y reconocida persona de la cultura, también quiere participar en las propuestas de solución. Y en este momento nuestro país necesita de todos nosotros. Necesita que en el proceso electoral aceptemos que cada uno piense distinto, que los familiares y los amigos, cada uno puede votar por un candidato diferente, que podamos hablar y discutir de política desde puntos de vista completamente distintos, que parte de la democracia es precisamente esa posibilidad de aceptar y de respetar las opiniones diversas. Los invito a que creemos un gran movimiento por el respeto, por la inclusión, por hacer de Colombia una gran democracia. Un movimiento ciudadano, un movimiento de las comunidades, para que no se acaben familias por diferencias ideológicas, para que no se acaben amistades, relaciones por diferencias ideológicas. Podemos pensar distinto y el cariño sigue siendo el mismo, Lucely. Sí, hay que tener una actitud de tolerancia, efectivamente de respeto, y entender que dentro de una democracia hay diversidad, que hay precisamente libertades y que hay también derechos, pero todos lo tenemos, y no solo esperar que los demás tienen, que uno es el que tiene los derechos y los demás no lo tienen. Entonces, dentro de ese lenguaje es aceptarnos todos y entendernos todos. Pero yo miro desde el punto de vista periodístico, y es que eso cómo se logra, que es lo que quizás ha faltado, con una cosa muy sencilla: equilibrio informativo. Es decir, si tenemos la mirada hacia un lado, tenemos que tener la otra mirada. Y eso es un principio básico que quizás está faltando en algunos. Muy bien. Nos unimos entonces al llamado de los televidentes por el respeto, por la inclusión, por las formas, por morigerar los tonos y los temas. Incluyamos al padre Rafael Castillo Torres, director del Secretariado Nacional Pastoral Social, Caritas Colombiana, y su mensaje. Desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Caritas Colombiana, aquí en la sede de la Conferencia Episcopal, queremos hacer una invitación a los medios de información que están cubriendo y acompañando el debate electoral. En primer lugar, invitarlos a que seamos obedientes a la verdad. En segundo lugar, a formar e informar la opinión pública. Y en tercer lugar, a valorar correctamente la utilidad social de la información. No es lo mismo una comunidad consultada que una comunidad informada. No es lo mismo una comunidad consultada e informada que una comunidad que es capaz de deliberar y de participar en el ejercicio democrático. Es una gran tarea que tienen los medios de comunicación. Y a la ciudadanía en general le queremos hacer la invitación y el llamado a que cultiven un voto libre, responsable, consciente y bien informado. Es la única forma de rescatar la democracia profunda y deliberativa a través del ejercicio ciudadano. Importante este llamado que hace el sacerdote, que está muy vinculado a la encíclica del Papa Francisco, que también invita a esto, a morigerar, a ser inclusivos, tolerantes. ¡Viva la ciudadanía! Gilla está liderando ese pacto. ¿Tú nos quieres explicar de qué se trata ese pacto junto con otras organizaciones en esta misma idea, por favor? El Consejo Nacional de Paz y la misión de verificación, donde estamos además unas organizaciones apoyando incluso el sector privado. Incluso está la ANDI, Viva la Ciudadanía, la MOE, espero que no se me pasen muchas ahí. Nosotros queremos básicamente, firmamos el pacto la semana pasada, y lo que les propusimos a los candidatos fue hacer una campaña sin violencia. Este pacto lo venimos firmando desde las últimas 3 elecciones, la presidencial, la local y esta presidencial, con la búsqueda de hacerles un llamado a que se hagan debates de manera más democrática y menos violenta. Y también para que llamen a sus seguidores para lograr un poco el desescalamiento de las discusiones en redes, que lleva a unas discusiones que no ayudan mucho como a la construcción. Ellos lo firmaron, o sea, ya lo firmó Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Ingrid y Petro,
pero digamos que se han comprometido a eso, pero es muy difícil en la acción lograr que eso se logre. Entonces estamos haciendo además una campaña para los electores y los seguidores de los candidatos que le bajen el tono al ejercicio de la discusión y de la opinión en medio de las elecciones. Firmar y cumplir para que sea eficiente. Desde la Academia y la Investigación, Beatriz Elena, ¿cuál es el llamado? Entonces la invitación es desde la televisión y desde los medios, pues seguir haciendo pedagogía sobre estos sesgos, sobre lo que nos mueve más íntimamente a todos, sobre las razones por las que caemos en estos discursos, para incrementar estas habilidades de todos a no caer en este tipo de discursos, a no caer en manipulación informática y, por supuesto, de nuevo, a que utilicen las herramientas DIP. Son herramientas que estamos probando y evaluando con la Universidad de Chicago y los resultados son impresionantes en el poder que tienen de reducir vulnerabilidad a la desinformación, en el poder que tienen de reducir deshumanización, discriminación, deshumanización y demás. También el diario El Espectador ha puesto en circulación una interesante herramienta, un test para que nos conozcamos. ¿Cómo pensamos de veras? No cómo decimos que pensamos, o no cómo creemos que pensamos, sino cómo pensamos de veras. Involucramos a propósito a los televidentes que también tienen responsabilidad y papel que jugar en esta instancia. Escuchemos. La recomendación sería básicamente, el tema principal, que en los temas periodísticos no se dejen tanto manipular por el tema político y dejar a lado el amarillismo, podríamos decir, y centrarnos más en cómo podríamos ayudar a la gente a dejar a un lado la desinformación y mantener a la sociedad más informada de lo que está pasando en el país. Los medios comunicativos tienen una gran responsabilidad y es llevarle a la ciudadanía pues una información verídica y muy subjetiva, donde cada persona pueda escoger lo que se mejor plantea hacia ella, y pues siento que los medios comunicacionales tienen que ver con solo informar y no tratar de influir tanto en las masas. Siento que también tienen que ser responsables a la hora de dar la información sin ser extremistas ni preferir algunos candidatos. Siento que la responsabilidad del cambio en Colombia está en los ciudadanos y somos nosotros los que debemos decidir respecto a la información que nos ofrecen los medios de comunicación. Vean, esa última intervención de la televidente es clave. Somos los ciudadanos los que tenemos las maneras y las formas de cambiar este panorama. Somos parte de la solución. Pues muy bien, Beatriz Elena Vallejo, directora ejecutiva y cofundadora de Ethos BT, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, dichosa de poder compartir ese espacio con todas y todos. Gracias, Beatriz Elena. También despedimos y saludamos a Gilla Gómez, periodista especialista en periodismo urbano, coordinadora de la Estrategia de Comunicación Pública de Viva la Ciudadanía. Gracias, Gilla. No, un placer estar aquí conversando con todas estas mujeres maravillosas y contigo, en un tema que nos parece de vital importancia en este momento, en todos los momentos, pero en especial en este momento que tenemos al frente una decisión muy importante que tomar como ciudadanos. Muy bien, Lucevín Gómez, muchas gracias por acompañarnos, presidenta encargada del Círculo de Periodistas de Bogotá. Lucevín. Muchas gracias, Mario. Y digamos, aquí debemos tener en cuenta de como periodistas, periodismo, que no podemos dejar la esencia, que es el pensamiento crítico, pero tampoco olvidar las bases fundamentales que son, como lo ha pedido la audiencia, la rigurosidad, la honestidad, el equilibrio informativo. Muy bien, Patricia Lara, reconocida periodista y columnista, muchas gracias por acompañarnos. Mario, muchas gracias por la invitación y le hago un llamado a los colegas para que tengamos siempre claro ese principio de que la opinión es libre y la información es sagrada. Yo creo que no podemos mezclar los hechos con la opinión. En la medida en que mostremos los hechos como son, sin sesgos, la gente va a estar bien informada. Muy bien, es responsabilidad, es derecho ciudadano. Pues bien, muchas gracias a nuestros invitados, pero también gracias a nuestros televidentes que se comunican con nosotros a través de distintos soportes y también a quienes nos sintonizan. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos a la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Sus inquietudes, sus propuestas, sus dudas y sus recomendaciones son las que mueven nuestra televisión, porque con ustedes somos
Uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.